Bien, estamos, o estoy acá, mejor dicho, abordando este segundo y último encuentro, encuentro también entre comillas, en esta situación tan extraña de la que hablé la vez pasada, atravesados por esta crítica situación relacionada con la pandemia y el confinamiento preventivo y obligatorio, al menos para nosotros en Argentina. Bien, quería agradecer también a todos los que me hicieron llegar sus inquietudes, sus comentarios, sus aportes muy interesantes que a mí al menos me permiten seguir pensando en esta cuestión sobre la locura y la locura en relación a la psicosis, al delirio y a la alucinación, un poco lo que mínimamente traté de esbozar en el encuentro anterior. Quería hoy avanzar un poco, aunque sea también mínimamente, que no quiero ser pretencioso porque ya, como dije en el encuentro anterior, digo encuentro por una cuestión de costumbre, se hace un poco extraña este dispositivo de estar grabándome para que luego esto sea subido y compartido. Pero al menos por ahora es a lo que más me animo. Veremos más adelante, como creo que lo dije también la vez pasada, si nos animamos a un vivo. Estamos ahí con mis compañeras y colegas de Comisión de Enseñanza y Transmisión de Seminario Freudiano Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis. Ellas son, las quiero nombrar, ellas son Laura Falciola, Silvia Castro y Silvina Candia. Bueno, viendo si en algún momento nos animamos a hacer un vivo, para ver si de esa manera se genera un intercambio un poco más fluido y no se hace demasiado lío el hecho de estar hablando a través de un modo virtual por el tema de que por ahí hay delay en los audios o alguien tiene un delay en el video, o hay cuestiones de conexión de internet. Bueno, no quiero decir más porque tampoco conozco mucho más. Retomando entonces, al menos proponía hoy decir algo con respecto a cuál es la posición que uno puede ubicar en Lacan con respecto a la doctrina de la locura. Yo creo que en Lacan hay una doctrina en relación a la locura, por eso es un término que creo que a los analistas nos interesa, no nos es ajeno, nos concierne, como decía la vez pasada, tomando una cita de Breve Discurso a los psiquiatras de Lacan, donde él propone que la locura debe concernirnos porque no es ajena a nuestro campo. Y esta doctrina entonces de la locura en Lacan, por supuesto, como todo concepto que uno rastrea en Lacan, tiene distintos despliegues, depende el tiempo en el que nos encontremos en la obra de Lacan. Pero aparece ya de manera muy temprana, de hecho ya hay algo de esto en su tesis doctoral, el caso, lo que la conocemos como el caso Aimé. Pero lo que creo que es interesante es notar que, al menos durante todo un primer tiempo en la enseñanza de Lacan, cuando habla de la locura, el concepto de locura, él lo articula todo el tiempo desde la filosofía, no tanto desde la psiquiatría, si bien por supuesto no desconoce las implicancias psiquiátricas del concepto de locura. El concepto de locura es un concepto que es muy anterior al de psicosis, y de hecho más bien el concepto de psicosis que aparece, no quiero mentir, bueno, ahora no lo encuentro, tengo tantos papeles acá. Aparece en 1845 el concepto de psicosis en el campo de la medicina y de algún modo desplaza el concepto de locura, ¿no? De algún modo lo sustituye. Por eso aún hoy es frecuente que locura y psicosis se encuentren emparentados, casi que aparezcan como sinónimos.
lo que un poco planteaba la vez pasada es que habría que ver si no conviene distinguirlos, como muchos psicoanalistas lo han hecho desde hace bastante tiempo y lo siguen haciendo, pero encontrándonos con la dificultad de que por momentos en Lacan locura y psicosis no son tan diferentes, al menos en un primer abordaje. Pero creo que una primera cuestión a tener en cuenta entonces es que Lacan articula la locura siempre apoyado en la filosofía, y más puntualmente en la filosofía hegeliana. Por ejemplo, por ejemplo en el seminario 3, que es el seminario de la psicosis, aparecen algunas cuestiones que son muy interesantes en relación a la locura. Ya en el seminario 3, Lacan articula a la locura, como dije recién, desde la filosofía hegeliana y otra cosa que también parece que ya propone es que la locura no es ajena al campo de lo humano. Es decir, cuando yo la vez pasada decía que hablar es delirar, tomando el delirio como un fenómeno o uno de los fenómenos principales del fenómeno de la locura, Lacan propone que la locura es inherente al ser humano. Habría que tratar de ir despejando de qué locura está hablando. En Hegel está el concepto de locura humana. Es decir, Hegel propone que existe una locura humana y que él la sitúa en fenomenología del espíritu, situándola como un tipo de individualismo. Y no usa el concepto de individualismo como un término más, sino que también hay que situar el término de individualismo como un concepto, como una corriente filosófica. Es decir, que Hegel propone hacia fines del siglo XVIII que la locura humana es un tipo de individualismo. Este individualismo efectivamente empieza a ser una corriente filosófica donde se sitúa al ser humano como anterior a cualquier fenómeno o proceso social. Entonces, se hegemoniza la importancia del individuo por sobre cualquier circunstancia social, porque se considera que esa circunstancia social siempre va a ser secundaria a la existencia del ser humano. No hay ni por asomo una concepción dialéctica donde lo individual y lo social se requieren mutuamente y no es el uno sin el otro. Muy fuertemente aparece esta idea del individualismo en todo el empirismo inglés, en Hobbes, en Locke. Por supuesto, es tomado por Rousseau. En Rousseau es muy claro en sus obras, quizás el Emilio es un ejemplo de eso, ¿no? Como el individuo tiene máxima importancia por sobre cualquier condición social. No es que se desconoce lo social, sino que se lo considera como secundario al ser humano, que por lo tanto es exaltado en su individualidad. Y para mencionar un par más de extrema importancia, podríamos decir Kant e incluso Nietzsche, ¿no? Como referentes de esta corriente del individualismo. Hegel propone otra cosa. Hegel propone que el individualismo no es más que un camino a la locura. Pareciera entonces que Lacan toma esto que resumí de una manera extrema recién. Lacan toma esto y le permite entonces plantear que la locura no es ajena al campo del humano. Para Lacan es un fenómeno entonces inherente al ser humano. Un poco más adelante lo va a poder situar mejor, va a decir que es un fenómeno que tiene que ver con lo imaginario.
Otro aporte muy temprano en la enseñanza de Lacan es la concepción de conocimiento paranoico. Entonces esto también le va a permitir muy poco después a Lacan situarlo en lo imaginario, el fenómeno de la locura, porque de hecho él plantea el concepto de conocimiento paranoico cuando de hecho lo fundamenta, demuestra cómo se constituye el yo en relación al otro, que podríamos resumirlo en el estadio del espejo y en la frase finalmente de yo es otro. Ese conocimiento paranoico entonces funda la estructuración o la constitución del yo. Y ya acá en conocimiento paranoico encontramos una palabra, paranoico, que indudablemente nos hace remitir a la psicosis. De hecho, hay una psicosis en el campo de la psiquiatría que es la psicosis paranoica, que tiene sus manifestaciones características, sus tipos de delirio. Entonces es, al menos quizás extraño, que Lacan proponga de manera, voy a usar una palabra complicada, de manera universal, para la constitución del yo de todo sujeto hablante, esto de conocimiento paranoico. Acá creo que conviene también pensar que esto se puede articular con la identificación. El yo, entonces, tiene estructura paranoica porque es sede y es resultado y es sede de una alienación paranoica. Insisto en esto de yo es otro. Lo que sucede, como ya bien sabemos, es que esta otredad de mi propio yo, este ser éxtimo, ¿no? Como va a decir en otro momento Lacan, del yo, es desconocido para nosotros en tanto hablantes. Es algo que no lo tenemos presente, y el conocimiento paranoico creo que aparece con mucha mayor crudeza cuando tenemos esa sensación de que el otro sabe más de nosotros, ¿no? Que el otro sabe más de mí que yo mismo. De hecho, si no fuera así, tal vez nadie consultaría a un psicoanalista. Esto va a ser el pivote inicial del lazo transferencial. Si yo no supongo que el otro sabe sobre mí más de lo que yo sé, no hay posibilidad de que se establezca un lazo transferencial en la escena analítica. Y, por supuesto, la transferencia es un elemento necesario, no suficiente, pero necesario sin dudas para que un psicoanálisis se tenga lugar, ¿no? Se dé y circule. Bueno, disculpen otra vez los ruiditos de las notificaciones porque sigo sin saber cómo se silencian. Entonces, a la altura del seminario 3 de Lacan, de la psicosis, más allá de que él ahí va a plantear la cuestión del significante del nombre del padre y la cuestión de la forclusión, ahí va a ser un planteo que tiene bastante que ver con lo que generalmente se enseña, creo, hasta el día de hoy en las universidades, en los institutos de psicología. Lo que se enseña sobre la psicosis tiene mucha apoyatura en lo que Lacan propone en el seminario 3, un seminario en el cual él todavía no tenía teorizada la concepción fundamental de que no hay otro del otro. Es decir, que a la altura del seminario 3, Lacan considera que la falta es contingente, puede o no puede estar. Pero menos de 3 años
adelante, ¿no? Menos de 3 años después del seminario 3, ahí va finalmente a conceptualizar lo que él va a llamar, que es el segundo gran secreto del psicoanálisis, que es que no hay otro del otro. Ya la falta no es contingente, sino que la falta es estructural. Por lo tanto, ya ahí no tiene más sentido hablar de la forclusión del nombre del Padre. Como causación de la psicosis, ¿no? de un, voy a decirlo de una manera que está mal, de un sujeto psicótico. El sujeto no tiene cualidad. Entonces, en el seminario 3, a la altura del seminario 3, tenemos que hay una introducción de la idea de locura, de la doctrina de locura, pero ligada a la filosofía hegeliana sobre todo, ligada también a la constitución del yo, en torno a lo que es el conocimiento paranoico y la alienación, y la alienación paranoica en la construcción del yo. Y todo esto hace pensar entonces que Lacan, si bien todavía no diferencia en el seminario 3, por ejemplo, locura de psicosis, de hecho había marcado una cita pero tampoco no la voy a encontrar, bueno, pues si la encuentro la comento, donde está muy clarito que dice que donde no hace una distinción entre psicosis y locura. Acá está. En el seminario 3, por ejemplo, muy chiquita dice Lacan en una de las clases, estamos en el año 1955, dice que recubre el término psicosis en el ámbito psiquiátrico, porque como él lo está pensando desde la filosofía, como dije recién, esto no quiere decir que desconozca que el concepto de locura está fuertemente instalado en el campo de la psiquiatría. Entonces, ¿qué recubre el término psicosis en el ámbito psiquiátrico? Psicosis no es demencia. Las psicosis son, si quieren, lo que corresponde a lo que siempre se llamó las locuras. Así que acá hay una cita bien clarita en la que pareciera que Lacan no está distinguiendo de manera clara locura de psicosis. Sin embargo, al mismo tiempo, también está proponiendo que la locura es algo que es inherente entonces a la estructura del humano. Esto que yo de manera exagerada decía que hablar es delirar, de manera exagerada y depende, porque de algún modo explicaba la vez pasada desde dónde tomaba esta especie de fórmula de que hablar es delirar. Me gusta también la fórmula que propone uno de mis maestros, que es Ricardo Rodríguez Ponte, cuando él propone que él propone la fórmula no hay no loco, ¿no? Es decir, no hay no loco, es decir, no hay posibilidad de que estemos eximidos de la experiencia de la locura o del fenómeno de la locura. Hay momentos en los que esto se hace más palpable e incluso, como también lo decía de algún modo la vez pasada, incluso también en relación al contexto social o cultural. Basta ver en qué situación estamos hoy en día, donde por momentos parece que estamos viviendo una suerte de película apocalíptica, y he escuchado bastante el término de locura para referirse a los tiempos en los que estamos viviendo. Bien. Hay otro momento. Tengo una cita más que me parece que es muy interesante también, que es incluso un poquito anterior al seminario 3, está en el seminario 2, donde Lacan dice: en el transcurso de un análisis puede haber algo que se forma como un objeto, pero este objeto, lejos de ser aquello de que se trata, no es más que una forma fundamentalmente alienada. Es el yo imaginario quien le da su centro y su grupo, y es perfectamente identificable a una forma de alienación, pariente de la paranoia.
que el sujeto acabe por creer en el yo es como tal una locura. Esto dice Lacan en 1954. Es decir, que creamos que yo es yo, eso es una locura. Porque yo es otro. Bien. Luego, en seminarios posteriores, Lacan hace varias referencias. Vieron cómo es cuando uno está rastreando un concepto en particular a lo largo de los seminarios, uno encuentra que lo dice una enorme cantidad de veces. En general sucede eso. Lo que pasa es que depende desde qué lugar uno está abordando un seminario o un escrito, es con lo que uno se encuentra y a lo que le da mayor relevancia. Si uno rastrea la doctrina de la locura en Lacan, uno ve que hay muchísimas referencias a la locura en todos los seminarios posteriores al seminario 3 de la psicosis de Lacan. Y siempre va a estar presente esta idea de que la locura es algo que nos concierne a todos, que nadie está ajeno a la locura. Creo que la implicancia clínica de eso es sumamente importante, porque es una de las cosas que, por ejemplo, me acercaron como aporte y comentario que agradezco, y es que entonces en la clínica, cuando un analizante o un consultante que ni siquiera todavía está en posición de analizante empieza a hablar y su discurso pareciera que entra en el campo de la sinrazón, como implica la definición misma de locura, no hay que apresurar nada. En realidad no hay que apresurar nunca nada, sino que más bien conviene seguir sosteniendo la escucha, obviamente, como bien sabemos, sin que se nos filtre una idea diagnóstica y que nos aparezca la idea de psicosis, con toda la connotación que lleva a pensar en la psicosis aún hoy. Esto sí me animo a afirmarlo, que pensar en la psicosis siempre es pensar en algo que es en relación al campo de la neurosis, está en déficit, que siempre está, que es peor ser psicótico, lo voy a decir de una manera horrible, conceptualmente, que es peor ser psicótico que neurótico. Cuando en realidad en la clínica, al menos en mi clínica, de pronto hay analizantes que parecen situarse en el campo de la neurosis, en el vínculo transferencial, que no diría que están en el campo de la psicosis, y que su padecimiento es mucho mayor que algún otro analizante, y vean que digo analizante, que si lo tuviera que pensar y tuviera que arriesgar una posición subjetiva, diría que podría situarse en el campo de la psicosis. Entonces es sumamente, extremadamente relativo esto, que creo que está como una connotación en el concepto de psicosis, de que la psicosis es peor que la neurosis. No hay una cuestión valorativa en las muy mal llamadas estructuras clínicas. Si además de decirlo mal y decir estructuras clínicas, encima le sumamos que hay una cuestión valorativa que tiene que ver con la explicación de por qué son estas estructuras clínicas, entre comillas, se vuelve muy arriesgado entonces el destino de ese a quien nosotros tenemos enfrente y le estamos prestando la escucha. Creo que esa es la implicancia clínica tremendamente importante, que es siempre apostar a la escucha de la cadena discursiva, a la escucha de los significantes, sin que nos surja una cuestión nosográfica, que es una absoluta herencia que nosotros recibimos como analistas y en nuestro propio reconocimiento a Freud como un maestro. Inevitablemente recibimos la herencia del discurso y de la lógica médica en este punto.
cuando nosotros como tanto analista hacemos algo que es muy otra cosa a la que hace un médico psiquiatra o un médico neurólogo. Lo mismo que decía recién, ni mejor ni peor, hacemos otra cosa. Pero es inevitable que estos términos nos aparezcan, ¿no? Leyendo, estudiando, controlando, ¿no? Haciendo supervisiones, pueden aparecer estos términos. Si aparece esto de que, lo que está diciendo está loco, que puede derivar rápidamente en se trata de una psicosis, lo que sucede es lo que sucede cuando se habla del loco, que no tiene sentido lo que dice. Y si bien nosotros ya sabemos que, como decía la vez pasada, no tenemos que apresurarnos entonces a comprender, esto no quiere decir que no creamos que hay una lógica en el discurso de ese que nos habla, por más loco que parezca lo que está diciendo. En ese sentido, otro de los aportes que recibí es algo muy interesante, preguntando en relación a las teorías de la comunicación y a lo que propone Václavic, ¿no? En sus axiomas de la comunicación, por ejemplo. Hay algo de la lógica comunicacional que se interrumpe para el psicoanálisis, dado que yo no doy un sentido de antemano, pero eso no quiere decir que yo no suponga que hay un sentido lógico en esa estructura discursiva a la cual yo le estoy prestando escucha, ¿no? A la cual yo estoy escuchando. Bien. Para ir cerrando, no quiero hacerlo muy extenso, lamentablemente es el tiempo que soporto estar solo hablándole al celular. Creo que donde finalmente Lacan divide las aguas y separa tajantemente locura de psicosis, va a ser cuando él tiene esta gran herramienta que él encuentra en lo que podríamos llamar, como dicen algunos analistas, la última etapa de su enseñanza, los últimos tiempos de su enseñanza, y es en la lógica nodal. Con la introducción de los nudos, Lacan puede claramente, ahí sí, dividir el campo de la psicosis de lo que es la fenomenología de la locura. Y acá sí uso el fenómeno de la locura en el sentido estricto de fenómeno, ¿no? Digo, es un observable, aparece ya como un observable clínico. Como ya seguramente deben estar suponiendo, ¿por qué con la lógica de los nudos? Porque le permite pensar que hay estructuras que tienen un anudamiento, el anudamiento que nosotros más conocemos, porque es el que creo que más se enseña, es el anudamiento borromeico, o borromeo, que conlleva las reglas de los 3 anillos, ¿no? los tres hilos anudados de tal manera que donde se suelta uno se sueltan los otros 2. Y esto le va a permitir entonces a Lacan pensar y proponer que el anudamiento borromeo es de la estructura de la neurosis. Acá sí va a hablar de la neurosis en tanto estructura. Esto no quiere decir que rápidamente podamos desprender que entonces la psicosis es otra estructura y la perversión es otra estructura y que devienen de sendos mecanismos de defensa. Esto así no está nunca en Lacan. Freud tampoco. Pero sí le permite pensar, entonces, el anudamiento borromeo o borromeico le permite pensar que hay un modo de sostenimiento de la subjetivación. Hay un modo de constitución subjetiva que él va a decir que descriptivamente es cómo funciona la neurosis. Yo le sumo la neurosis en transferencia, porque si una es en transferencia son ideas teóricas vacías que creo que no nos sirven más que para un onanismo intelectual, no nos sirven después para operar en la clínica. Es decir,
si no lo pienso a la neurosis, a la psicosis o a la perversión, ¿por qué no? En transferencia, no sé si esto tiene algún sentido. Bien, entonces, la lógica nodal es la que le va a permitir a Lacan entonces decir que hay un anudamiento particular para el campo de las neurosis o para la estructura de la neurosis, y que en todo caso los distintos anudamientos posibles pueden en determinado momento ser causa, ahí sí, de lo que podríamos llamar una locura, ¿no? Un fenómeno loco. Bien, perdón que hice una pausa, pero no sé, me decía que ya llegaba la capacidad de la grabación del video, no sé. Entonces estaba en que la teoría de nudos le permite a Lacan plantear que, voy a leer una cita del seminario 21, ¿no? En el seminario 20 ya encontramos algo de esto, pero en el seminario 21 de Lacan claramente vemos esto que les decía recién. En la tercera clase del seminario 21, Lacan va a incluso hacer referencia a un escrito suyo, al de la causalidad psíquica, pero haciendo una relectura de lo que él mismo había escrito a partir de la lógica nodal. Dice, hay en alguna parte un artículo que reza de la causalidad psíquica, hablando de su propio escrito. Un lugar alrededor del cual algunas personas se han batido, un lugar donde yo anudo la libertad y la locura, donde digo que una no se concibe sin la otra, lo que desde luego perturba, porque igualmente ellos piensan de inmediato que yo digo que la libertad es la locura. En esta ocasión deseo que observen que el interés de juntar así, en el nudo borromiano, lo simbólico y lo imaginario y lo real, es que debe resultar de ello que basta cortar uno cualquiera de esos redondeles de hilo para que los otros dos queden libres uno del otro. En otras palabras, si el caso es bueno, déjenme implicar que este es el resultado de la buena pedagogía, a saber, que uno no ha fallado su anudamiento primitivo. Si el caso es bueno, cuando a ustedes les falta uno de esos redondeles de hilo, ustedes deben volverse locos. Y es en esto que el buen caso, el caso que he llamado libertad, consiste en saber que si hay algo normal es que cuando una de las dimensiones les revienta, es por una razón cualquiera, ustedes deben volverse verdaderamente locos. Muy interesante que proponga que cuando hay un desanudamiento o un anudamiento distinto al anudamiento de la estructura neurótica, ahí pareciera que Lacan afirma, ¿no? Dice, ustedes deben volverse locos, como diciendo es una condición. Lo dice, pareciera a modo de condición. Si sucede esto en el nudo que en principio era Borromeo, si deja de ser Borromeo y adquiere otras formas, él va a presentar, por ejemplo, el nudo del trébol para hablar de la estructura de la paranoia. Dice, ustedes deben volverse verdaderamente locos. Y lo otro que me parece sumamente importante es que, incluso ya esto uno lo puede encontrar antes, es que liga la locura con la libertad. Creo que, en definitiva, cuando Lacan dice esto, y que lo toma de distintas maneras a lo largo de este seminario y en los próximos, creo que la idea de libertad, que es una idea bastante posmoderna, la libertad entendida como prescindir del otro y el yo hago lo que quiero, ¿no? El yo hago lo que el deseo me comanda, entendiendo muy mal el deseo. No lo digo en términos del psicoanálisis lacaniano, ¿no? Lo digo de lo que uno puede escuchar en los medios de comunicación, digo, en la idiosincrasia actual, ¿no? de lo que muchos o algunos historiadores llaman la posmodernidad. Es una invitación a la locura, es una invitación a la locura manifiesta como tal.
¿no? Digo, porque si no pareciera que me contradigo con que la locura nos concierne a todos y nadie está ajeno a eso. Pero la invitación directa a hacernos creer que la libertad es prescindir del otro es una invitación entonces directa a la manifestación de la locura como tal. La libertad no es sin el otro, así como la constitución del sujeto no es sin el otro, se da en el campo del otro. Locura también, en este sentido, y retomando la importancia del contexto social, del contexto cultural, creo que también locura es adaptarse muy rápidamente a ciertas encrucijadas como la que estamos viviendo hoy en día en relación al COVID-19 y a la pandemia que se ha desatado y que de hecho hoy en día no sabemos en qué va a terminar, cuáles van a ser sus consecuencias. Ahí es donde me animo a preguntar y preguntarme si no hay algo del orden de querer evitar la locura, de que la locura no nos concierna, en el sentido en que lo dice Lacan en el breve discurso a los psiquiatras, si no hay algo de eso en juego, quizás hasta de modo defensivo, en lo que yo creo que hay como una rápida adaptación a estos momentos. Ahora sí estoy hablando del psicoanálisis lacaniano, donde por ejemplo he leído y he visto también en estos soportes virtuales algunas ideas que me parece que son apresuradas, ¿no? He visto y he leído como una rápida fundamentación de que el modo virtual es eficaz en el seguimiento de un análisis, es decir, que se puede sostener un análisis en un soporte virtual, porque la fundamentación, porque hay algo del orden de la voz, y si es una videollamada, de la mirada, que está ahí puesto en juego y que por lo tanto hay algo del orden del cuerpo que se pone en juego en los dispositivos virtuales. Yo me animo a decir que quizás sea demasiado apresurado llegar a conclusiones. Estamos recién en el medio del océano de la pandemia y de ver qué implicancias va a tener esto. Me parece que hay una cuestión de querer evitar la locura, de querer evitar la pérdida que conlleva que, por ejemplo, en el ámbito del consultorio, en este tiempo no podamos seguir atendiendo a nuestros analizantes, a nuestros pacientes. Y hay como un intento de rápida acomodación a eso, argumentando cuestiones como estas, ¿no? que les decía recién, que yo me animo a poner en juicio, ¿no? Es decir, me parece que la experiencia analítica, y es un me parece que la experiencia analítica no puede desechar tan rápidamente la presencia del cuerpo. Salvo en circunstancias que así lo ameriten por fuerza mayor, vamos a decir. No soy fundamentalista en esto, pero sí quiero al menos también usar este espacio para compartir esto que vengo pensando en torno a si no nos estamos apresurando a comprender y a llegar a conclusiones que tal vez haya que pensarlas y trabajarlas más. Como yo también me dedico, además del psicoanálisis, también me dedico a lo teatral, soy actor y director de teatro, ahí tenemos todo un problema porque hay ahora gran oferta de obras de teatro filmadas que se suben a YouTube, por ejemplo, y se ofrecen como obras de teatro. Eso no es teatro. Es decir, en el teatro es clarísimo. En el teatro quizás es mucho más claro que en el psicoanálisis, pero quizás mi formación en teatro me hace ser más escéptico en relación a los dispositivos virtuales y a la virtualidad en sí en el psicoanálisis. El teatro sin cuerpo
no hay teatro posible, no es la experiencia del teatro. En todo caso es el registro filmado de una obra que aconteció en un día determinado, porque además una obra, por más que se hagan distintas funciones de la misma obra, cada función es única e irrepetible, porque nunca sale igual una función a la otra. Entonces, por supuesto, esta necesariedad y esta condición que tiene el teatro de que no existe si no es con cuerpos presentes, los cuerpos de los actores más los cuerpos de los espectadores, esta condición es a su vez es su máxima riqueza, pero en este momento es su mayor obstáculo. No hay teatro posible en tanto estemos confinados y sigamos confinados. Por lo cual, lo que se ofrece está muy bien como divertimento, así como se ofrecen las películas, sí, porque las películas son pensadas para estar en ese formato. ¿Cuál es la diferencia? Que en el teatro yo elijo qué mirar. En una película o en el teatro filmado, alguien está eligiendo por mí qué voy a mirar, y por lo tanto la construcción de sentido de lo que estoy viendo va a ser totalmente diferente. Entonces, como también estoy muy implicado en lo teatral, como ven, quizás también por eso me cuesta, mejor dicho, trato de mantener cierto escepticismo con respecto a que fácilmente podemos continuar con los análisis que llevábamos conduciendo de una manera virtual, ¿no? Prescindiendo del cuerpo. Más allá de que entiendo la fundamentación con respecto a la voz y a la mirada, yo creo que tal vez debiéramos no apresurarnos tanto y ver, y esta situación creo que nos obliga a pensar y repensar muchas cuestiones en relación a esto. Bueno, les agradezco mucho quienes hayan tomado el tiempo de ver y escucharme, y como dije la vez pasada, cualquier comentario, aporte, pregunta o objeción será bienvenido. Pero bueno, por ahora, muchísimas gracias y nos estaremos viendo presencialmente, tal vez, si todo esto deviene de una manera en la que nos permita pronto retomar el lazo social de manera presencial. Así que mientras tanto, los despido. Muchas gracias.